Hace algunos años tuve una conversación con una pareja de más de 50 años que había trabajado toda su vida y no tenía absolutamente nada. Ni casa, ni ahorros, ni un plan para su jubilación. Nada. Lo que me contaron ese día hizo que cambiara completamente mi forma de entender el dinero. Y por eso existe este canal. Si no me conoces, soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera. Y hoy quiero compartirte esta historia porque estoy convencida de que si la escuchas hasta el final, tu relación con el dinero también va a cambiar para siempre. Esta conversación la tuve hace varios años. Fue post pandemia, pero hacía poquito que salíamos del encierro, que habían levantado la prohibición de circular. Mi amiga Carla, una amiga que tengo hace más de 10 años, me llama por teléfono un día y me invita a almorzar a la casa de sus papás, Carlos y Marta. Bueno, por supuesto que dije que sí. En ese momento estaba toda la sensibilidad a flor de piel y flotaba en el aire. Vos salías a la calle y estábamos todas las personas igual. Bueno, me dirijo a la casa de los papás de mi amiga, una casa sencilla, una casa humilde, donde siempre te recibía el olor a comida y era una casa en la que vos te sentías parte, porque Carlos y Marta, así, son muy agradables, muy serviciales, personas que te hacen sentir parte, que siempre te hacen un chiste, te hacen sentir cómodo, como que sos parte de la familia. Bueno, nos disponemos a almorzar, empezamos a conversar, lógicamente, de cómo estábamos, cómo nos sentíamos con el tema de la pandemia, qué había pasado, si había fallecido alguna persona cercana, cómo nos habíamos sentido con el encierro. E inevitablemente surge un tema que es bastante tabú, el tema económico. ¿Qué había pasado con el dinero? Que no llegábamos a fin de mes, que si podíamos pagar esto, que si no pagar aquello. Y el clima cambió bastante. Si bien ya se percibía que no éramos los mismos que antes de la pandemia, el clima se puso todavía un poco más tenso. No te voy a decir dramático, pero sí tenso. Porque ya de por sí hablar de dinero y de cómo es nuestra situación económica, por lo menos en Latinoamérica, no es muy común. Suele ser un tema tabú, siempre decimos bien, tirando para no afectar, frases por el estilo, pero nadie entra en detalles. En este caso, Marta se ve que necesitaba conversar después del encierro. Empezó a hablar. Marta se dedica a limpiar casas ajenas, es empleada doméstica. Carlos es taxista. Bueno, Marta empieza a conversar y a compartir con nosotros que no le alcanzaba el dinero. Le ha quedado mucho menos trabajo que antes de la pandemia, sobre que en la pandemia no trabajó. Normalmente, por lo menos en Argentina, los trabajos de empleadas domésticas suelen ser más en negro, no tienen sueldo, no tienen obra social, suelen ir y cobran por hora, por día, por lo general. Entonces, bueno, lógicamente estuvo toda la pandemia sin recibir ingresos, porque ya no era esencial, no podía salir a trabajar, entonces sin ingresos. Algunas de sus empleadores, de las personas para las que ella trabajaba, eventualmente le daban algo o le mandaban con algún cadete un poco de comida, pero nada más, porque vuelvo a decir, ella no tenía trabajo, relación de dependencia formal. Entonces sus ingresos bajaron muchísimo con la pandemia. Mismo pasaba con Carlos. Si bien Carlos podía trabajar un poco, tampoco era que de movimiento, la gente no se movía, muy casos muy puntuales. Entonces, bueno, como que sus ingresos habían bajado muchísimo. La casa en la que vivían era alquilada, siempre alquilaron, no tenían como este video, casa propia, y obviamente estaban complicados. Si bien acá en Argentina, en ese periodo de la pandemia, se permitía que vos te demores en el alquiler, como que cobraban interés y era entendible si no podías pagar la luz, el gas, todas esas cosas se entendían. Fue bastante difícil para ellos, por lo que contaban transitar todo de pandemia. Bueno, se abrieron, empezaron a contar eso, que estaban complicados, que era un volver a empezar a la edad que ellos tenían. En ese momento Carlos tenía 8 años y Marta tenía 55. Volver a empezar a esa edad, ¿no? Como volver a encontrar clientes, volver a empezar su camino, que ya sentían los achaques de la edad. Honestamente, yo cuando los vi parecían mucho más grandes, parecían personas de más de 70 años. Físicamente hablando, estaban como muy deteriorados, arrugas, el cansancio físico, diría más agotamiento, ¿no? Agotamiento de
de su propia historia, de la vida, de pasarse la vida remando en dulce de leche con brea, ¿no? Que todo sea cuesta arriba, que todo difícil y que volver a empezar una y otra vez. Aún así, la conversación no era dramática. No había queja, era más como un desahogo, más decir: "Necesito soltar esto". En cierto punto, a Marta se le empieza a quebrar la voz, estaba que ya físicamente ella estaba cansada, que se había dado cuenta de la pandemia, que trabajaba no que sus jefes, personas a las que ella había dedicado su vida, porque tenía clientes de muchos años, ni siquiera le habían mandado un mensajito durante la pandemia preguntando cómo estaba, muchos de sus clientes, y que eso había sido para ella un shock, que estaba cansada, que le dolía la cintura. Yo le empecé a observar físicamente las manos quemadas con la lavandina, con como los nudillos gruesos, duros, tanto refregar pisos. Ella me contaba la rodilla, el dolor de rodilla, de arrodillarse a limpiar los pisos, a limpiar los inodoros, los sanitarios, el dolor de cintura, el desgaste de ir caminando, volver caminando, de limpiar casas y llegar a su casa a seguir haciendo el mismo trabajo. Limpiar su casa, a cocinar para su familia. Duro, bastante duro. Me contaba que solía llegar de trabajar y se sentaba y no podía levantarse como por 20 minutos, por todo el dolor del cuerpo físico, ¿no? Del desgaste. Y que había aprendido a no contarle nada a Carlos, para no cargarlo, porque él también tenía su propio esfuerzo arriba del auto todo el día. Honestamente, a todos se nos hizo un nudo en la garganta. Mi amiga ya le empezaban a caer las lágrimas por la mejilla cuando sus papás hablaban, pero no intervino, no interrumpió. Yo tampoco. Los escuchábamos atentamente porque evidentemente ellos necesitaban desahogarse. Carlos escuchaba atentamente a Marta y yo veía cómo estaba incómodo por la situación, ¿no? Pero él también empezó a hablar. Empezó a contar su historia, empezó a decir que estaba bastante cansado, que trabajaba desde los 15 años, porque había fallecido en ese momento, y él tuvo que ocuparse de su mamá y sus hermanas, que había empezado trabajando en una fábrica, pero después la fábrica cerró y tuvo que hacer sea para poder sostener a su familia. La conoció a Marta, se casaron cuando tenían 20 años y bueno, también tuvo que hacerse cargo de su propia familia, más su familia de origen. Mamá, de sus hermanas apoyándola para que las hermanas puedan ir a la escuela, para que la madre también trabajaba en casas de familia, pudiese sostenerse, ¿no? Eh, bueno, cuando la fábrica cierra, hizo trabajos, albañilería, cadetería, hasta que encontró trabajo como chofer de taxi. Y ahí se quedó trabajando ya hace más de 20 años, en la actualidad, que Carlos es taxista. Y trabajó siempre muchísimo, 12, 14, 16 horas por día, para poder sostener todo, para poder sostener a su familia de origen y a su propia familia, acompañar el crecimiento. Mi amiga Carla se recibió porque ellos pudieron ayudarla económicamente para que estudie. Su hermano Nicolás también estaban intentando ayudarlo, aunque con 25 años en ese momento que tuvimos la conversación, Nico no estudiaba, no trabajaba, estaba como queriendo encontrar qué es lo que le gustaba, qué es lo que le apasionaba, pero mientras tanto lo sostenían Carlos y Marta. Carlos siguió contando que estaba muy preocupado porque no tenía cómo solventar ningún imprevisto. Dinero que tenían les alcanzaba raspando para cubrir todo lo que tenían que cubrir y que él no tenía dinero suficiente, por ejemplo, para arreglar el auto si se le rompía, que estaba preocupado por eso. Obviamente se puso mal por lo que contaba Marta, por la propia historia de Marta que no habían compartido entre ellos. Marta también se le empezaron a caer las lágrimas cuando Carlos contaba que le daba miedo salir a la calle porque estaba cada vez más peligroso, que hacía poco habían asaltado a un compañero de trabajo, que él también había tenido varias situaciones incómodas trabajando, pasajeros que no querían pagar, llevando y trayendo gente borracha cuando sale de los boliches, como que ya a los dos les pesaba la vida. No solamente el trabajo, que nunca se habían planteado si era algo a lo que se querían dedicar de por vida, sino, porque lo hacían como piloto automático, ¿no? Sino todo lo que tenían que sostener.
y que ya estaban cansados, Carlos también con el dolor en la lumbar, no disponer de tiempo para hacer nada que le guste, pero estaba muy preocupado, sobre todo por la parte económica, por no poder, o sea, con ese temor diario de si se te rompe el auto, no tengo cómo arreglarlo, si no trabajo, no como. Una situación bastante complicada, bastante áspera. A todo esto, mi amiga Carla los observaba y se le caían las lágrimas, y ahí ella interviene en la conversación y llorando pide perdón a sus padres. No sabía, me enteré en ese momento, y Carla le pedía dinero bastante seguido, semanalmente, a veces cada 15 días, pero siempre le pedía dinero porque ella no llegaba a cubrir sus gastos de fin de mes. Entonces, se quedó helada cuando se enteró que los padres a la noche no cenaban, que tomaban un mate cocido, una taza de té, a veces un café, para poder dirigir sus ingresos, su dinero, el fruto de su esfuerzo físico, mental, la carga de los años, hacia sus hijos, hacia su familia. También hacia la abuela de Carla, la mamá de Marta, estaba en un geriátrico, que tampoco con la jubilación no alcanzan a cubrir todo, entonces ellos teniendo que hacer trámites, poner dinero para sacarla eventualmente y llevarla a pasear, para los remedios, para lo que sea, ellos tenían que también cubrir esos gastos. Ya la mamá de Carlos también había fallecido, pero seguían las hermanas, los sobrinos, como que Carlos siempre fue el proveedor. El tío que si le hacía falta algo, tío me prestás, tío me pones, tío me llevas, tío me das. Y Marta bastante similar. Si bien su familia de origen no dependía tanto de ella, sí se hizo cargo de su mamá porque sus hermanos no vivían en la ciudad, se habían ido a otro lado y ella era la que estaba presente para llevar a su mamá al geriátrico, para ir a retirarla, para comprar los remedios, para y como suele pasar en las familias, te vas de la ciudad y te desentendes de todo el tema, no aportaban mucho los hermanos de Marta tampoco para su mamá. Bueno, Carla no dejaba de llorar, Carla en ese momento estaba embarazada, no dejaba de llorar porque ahí recién entendió la situación de sus papás. Muchas veces, eso también me quedó mucho resonando a mí, como muchas veces nosotros no vemos, no observamos a las personas que nos rodean, el entorno, no sabemos leer las emociones, no sabemos leer las situaciones que están viviendo las personas y nos sentimos queridos, amados, apoyados cuando una persona nos ofrece todo o cuando pedimos y la respuesta siempre es sí, ¿no? Pero nos cuesta mirar al otro. Bueno, cuestión que mi amiga Carla se larga a llorar, le pide perdón a los padres, que tenía idea de su situación, porque Carlos y Marta lo disimulaban también, nunca le decían que no. Ellos siempre estaban alegres, contentos, cuando iban a la casa siempre algo les convidaban para comer, estaban ahí. Claro, el tema es después ellos cuando se quedaban solos. Y por otro lado también estaba Nicolás, que ya con 25 años no estaba estudiando porque había empezado varias carreras y las habías dejado, no había encontrado trabajo, un trabajo que le guste, que le apasione, pero tenía gastos porque había que vestirse, el teléfono, la salida con los amigos y todo eso lo bancaban los padres. Entonces, en un momento que se hace un poco de silencio, yo le pregunto a Carlos y a Marta cómo estaban preparándose para la jubilación, porque todo bien, pero Carlos ya tenía 58 años y Marta tenía 55, o sea, no le faltaba tantos años para jubilarse. A uno le faltaba 5 y al otro le faltaba 7, o sea, estaban bastante complicados. Ahí se hizo un silencio hasta que lo rompió Carlos diciendo, no tenemos absolutamente nada, nada. No tenemos ahorro, no tenemos espalda. Dije, si se me rompe el auto, o cómo arreglarlo. Lo que entra hoy, sale hoy mismo. Esa fue la respuesta de ellos. Y en cuanto a la jubilación, los dos se iban a jubilar con la mínima, si es que se podían jubilar, porque en ese momento estaban atrasados con, en Argentina se llama monotributo, lo que pagaban para poderse jubilar. Y honestamente, la jubilación mínima no alcanza a cubrir absolutamente nada, ni mucho menos el alquiler. Y bueno, en ese momento que ellos me respondieron que se iban a jubilar con la mínima, si es que se jubilaban porque tenían un atraso con el monotributo, que va a ser complicado poderse poner al día y seguir pagando, bueno, yo hice una cara de como preocupación, de asombro, de susto, no sé qué cara hice. Cuestión que Carlos me dice, sí, Nati, tengo miedo de tener que trabajar hasta que muera, porque ¿cómo voy a hacer? ¿O me voy a convertir en una carga para mis hijos, para Carla y para Nicolás?
porque soy muy consciente de que no me va a alcanzar el dinero de la jubilación, voy a tener que seguir trabajando. Y ahí se quebró Carlos. Ahí le empezaron a caer las lágrimas a Carlos. Y me confesó, trabajé toda mi vida, 40 años trabajando para no tener absolutamente. Me siento completamente avergonzado. Se hizo un silencio tremendo. Carla se levantó, abrazó a sus papás y bueno, fue la conversación. Yo me fui honestamente con un nudo en la garganta, en el estómago, por ellos, porque pensaba que yo me sentía triste por ellos. Los conozco hace muchos años y digo, son excelentes personas. Es verdad que todo el tiempo trabajaron, que siempre eh, mi amiga y su hermano tuvieron el apoyo de sus papás, oportunidades, posibilidades. Yo nunca me imaginé que su situación económica era tan complicada y a tan avanzada edad, cuando honestamente van pasando los años y todos sabemos que estamos más cansados, más agotados, que tenemos cada vez menos ganas de trabajar, de esforzarnos, de sacrificarnos. Y yo digo, wow, llegar a esa edad en este estado, qué duro, qué difícil. Honestamente me sentí muy mal por ellos. Pero también me pasó algo raro. Vuelvo a decir, quizás en ese momento lo pensé como que era esa sensibilidad por la pandemia, pero no me podía sacar la conversación de la cabeza, no me entraba a mí en la cabeza literalmente que dos personas hayan trabajado toda su vida para no tener nada, para llegar a jubilarse, la edad de jubilarse, de descansar y tener que seguir trabajando. No lo podía entender. Hasta que un día, como que me cayó la ficha, me hizo un clic y me puse a mirarme a mí. Yo en ese momento tenía 37 años. Y yo dije, voy camino a ser Carlos y Marta, porque yo tampoco tengo respaldo. Yo tampoco tengo ahorros. No tengo un fondo de tranquilidad. No tengo mi casa propia. No tengo nada tampoco. Lo único que tengo es juventud, ganas, trabajo. Y yo trabajaba y lo que ganaba lo gastaba. Y siempre quitando a todos, pagándole cosas a amigos, a mis sobrinos, a mis hermanos. Y ahí apareció la identificación. Y digo, si bien mi historia no es exactamente igual, porque yo vengo con mi propia historia de carencia y con mis propias creencias limitantes, mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, pasé muchas carencias económicas, mi papá nunca tuvo estabilidad económica, de hecho él falleció en el año 2024 sin tener una casa propia y sin tener una jubilación y nada por el estilo. Me cayó la ficha de la identificación y digo, yo voy camino a eso. Ahí fue cuando también miré a mi familia, miré a mi papá. Bueno, mi mamá no, porque había fallecido muy joven y yo no tenía mucha idea de su historia, pero mi papá lo veía en ese momento. Digo, wow, papá en ese momento tenía 60 años y no tiene nada tampoco. Como que me empezó a caer la ficha y me empecé a asustar, a poner nerviosa, a preocuparme, a ver qué era lo que yo podía hacer con las herramientas que tenía. Vuelvo a decir, yo crecí rodeada de carencias, pero siempre me esforcé por trabajar y por estudiar. Digo, tengo que hacer algo con todas estas herramientas que tengo para empezar a generar más dinero. Y lo hice, empecé a generar más dinero. Generaba más, gastaba más. No tenía idea de nada. Ahí me cayó la ficha de la educación financiera. Si bien yo venía leyendo muchos libros de desarrollo personal, de introspección, había leído a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, había leído El hombre más rico de Babilonia, Los secretos de una mente millonaria, pero como que lo veía a todo eso lejano. Me digo, todos estos son autores norteamericanos o europeos, nada que ver con Argentina, con Latinoamérica, con la economía macroeconomía que tenemos nosotros, vivimos constantemente en crisis y estuve así un par de años, les digo, leyendo, investigando, pero sin encontrarle la vuelta, hasta que caí en un curso de educación financiera, de finanzas personales. Bueno, lo tomé al curso, digo, lo voy a tomar porque me parece importante para ver si puedo acomodarme un poco, sigo generando buen dinero, pero lo sigo gastando, se me va todo. Hice el curso, empecé a seguir las reglas básicas de la educación financiera, anotar los gastos, empezar a separar para ahorros, pero siempre volví al mismo punto. Entonces digo, ¿qué pasa acá? No se trata únicamente de educación financiera. Hay otra cosa que está impidiendo a mí sostener esto. Ahí encontré el libro Hábitos Atómicos. Digo, es una cuestión de hábito. Perfecto, leí el libro, empecé a cambiar mis hábitos, pero algo seguía sin cerrarme del todo y fue que descubrí la mente. Digo, ¿cómo funciona la mente del ser humano? Me empecé a observar.
cuáles eran las decisiones que yo estaba tomando, desde qué lugar estaba tomando las decisiones. Me empecé a hacer preguntas y comencé a investigar neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, desde qué lugar nosotros tomamos decisiones, influyen las emociones, no influyen. Hice toda una investigación y encontré lo que hoy ustedes pueden ver en mi canal. Ese mix, esa mezcla, ese pieza que faltaba en el rompecabezas, la mentalidad financiera. Porque para vos poder llevar a cabo todo el cambio, poder salir, poderte preparar, poder entender que es importante, que el futuro en algún momento va a llegar. Porque cuando somos jóvenes decimos, falta un montón para jubilarme. Pero resulta que el tiempo pasa sumamente rápido y que en un abrir y cerrar de ojo tenés 60 años y no tenés nada. Y es tremendo, es terrible, porque te convertís en una carga para esas personas a las que les quisiste dar todo, para esas personas a las que no quisiste negarles absolutamente nada y no era tu intención. Y a veces esas personas no están preparadas para hacerse cargo de vos, porque justamente no tienen educación. Nosotros en Latinoamérica lamentablemente no hemos recibido educación financiera ni hemos recibido educación emocional y hemos tenido muchas carencias desde ese punto de vista. Tenemos muchísimas creencias limitantes. Creemos que el dinero es difícil de conseguir, que el que lo tiene es porque seguro que es narco, o porque heredó, o porque hizo alguna transfugiada. Tenemos una muy pésima relación con el dinero. Pensamos que tener dinero es malo, que nos va a alejar del cielo, que vamos a ser castigados, que es avaricia querer tener dinero, querer tener estabilidad. No lo vemos al dinero como una herramienta de libertad que nos da opciones para elegir. Elegir a qué médico voy a ir, elegir a qué persona voy a ayudar, a qué institución voy a donar. No lo vemos de esa manera, lo vemos como algo completamente negativo, tabú, prohibido, malo. Te convertís en una mala persona si te... Y ahí es cuando yo empecé a interesarme muchísimo más en lo que es las finanzas y en la mentalidad de Latinoamérica, en la mentalidad financiera, principalmente de Latinoamérica porque soy argentina. Ahí fue cuando yo entendí que la raíz del problema no estaba afuera, que no alcanzaba con las aplicaciones para anotar los gastos o la planilla de Excel para hacer cuentas. Que todo empieza acá, en cómo me relaciono yo con el dinero, en qué visión tengo, qué proyección puedo hacer. Ojo, vuelvo a decir muy enfocado a Latinoamérica esto, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir crisis económicas constantemente. Inflación, hiperinflación, deflación, ni la conocemos, nunca ha pasado por estos países, pero inflación, hiperinflación, devaluación, todas esas cosas que tenemos que estar todo el tiempo haciendo malabares con el dinero y siempre pensamos que ya está, estábamos condenados a eso. Bueno, quiero decirte que no. No estás condenado a eso. Por eso surgió este canal, porque digo, yo pude transformar, pude a partir de los 39, 40 años, en la actualidad tengo 43, cambiar mi mentalidad, escribí 2 libros, cambió mi economía, construí mi fondo de tranquilidad, empecé a pagar una propiedad, empecé a prepararme para la jubilación, o sea, pude ordenar. Carlos y Marta también la pudo ordenar, porque obviamente que cuando yo descubrí todo esto, fui corriendo a su casa, agradecerles esa conversación que fue lo que me hizo a mí despertar, mirar afuera, porque por más de que mi familia, mi papá estaba en la misma situación, uno la familia la juzga de manera diferente, creo, ¿no? Voy a hablar, voy a hacer una generalidad nuevamente, pero en realidad yo juzgaba a mi papá de manera diferente y verlo afuera, verlo en los papás de mis amigos, sin juicio, porque yo mi papá decía que él había tomado malas decisiones, que nunca se había ocupado, que no le importaba. En cambio, tuve una compasión y una empatía con los papás de mi amiga que no tuve con mi propio padre, eso también lo debo reconocer. Fui en su momento, les agradecí la conversación porque fue lo que me abrió los ojos, obviamente que también intenté, aportar a mi papá lo que había descubierto, nada más que, bueno, él se enfermó, fue tarde. No tiene mucho que ver con este video, pero de paso te digo que no juzgues a tus padres con tanta dureza porque cada uno tiene un camino distinto y tomamos decisiones en base a la información que tenemos en ese momento que estamos decidiendo. Con el diario del lunes, todos somos eruditos, todos somos inteligentes, todos sabemos economía, administrarnos y todo. Y sobre todo cuando se trata de la vida de otro, ¿no? Pero puertas para adentro, no es fácil, chicos. Con la información que tenés hoy es la decisión que estás por tomar. Más vale, el lunes te cruzaste con una persona, te dio una información distinta y sí, hubieses hecho las cosas diferentes, pero no tenías esa información en ese momento. No sean tan duros con ustedes mismos, ni con sus papás, ni con su entorno.
No sabemos a ciencia cierta qué pasa dentro de cada persona. Ya les conté, Carla no sabía la situación de sus papás, Nicolás no sabía la situación de sus papás, Nicolás viviendo con ellos, no se daba cuenta, no lo percibía. Porque también nosotros, como seres humanos, muchas veces ocultamos lo que nos pasa, ocultamos nuestros miedos, nos esforzamos por brindar y darle todo a los demás porque pensamos que de eso se trata el amor. Y el amor es algo bastante distinto. Bueno, no me quiero explayar mucho más en este video, quiero compartirte el método que descubrí en ese momento y que fue la puerta, o la llave, mejor dicho, que abrió la puerta hacia una nueva mentalidad, hacia la abundancia en mi vida, en la vida de Carlos y en la vida de Marta. Te hago una aclaración importante. Lo que te voy a compartir ahora no es una fórmula mágica, no es algo que te va a convertir en millonario de la noche a la mañana. Lo que va a hacer es terminar de despertarte. Y cuando uno se despierta, empieza a tomar decisiones. Cuando tomas decisiones diferentes, vida cambia. No de golpe, pero para siempre. Te voy a dar un método de 7 días para que empieces a aplicar hoy mismo. Y quédate hasta el final, porque el día 7 es el más importante. En el primer día tenés que enfrentar la verdad de tus números. Lo primero que le pedí a Carlos y a Marta, después de haber probado este método en mi propia experiencia, fue que anotaran todos los gastos de la última semana. Todos. Sin filtro, sin justificaciones. Todos los gastos de la última semana. Cada peso que había salido y a dónde había ido. Lo primero que me respondió Carlos fue que ya sabía que no les alcanzaba el dinero, que no hacía falta anotar nada. A lo que yo le respondí, no te estoy pidiendo que lo sepas, te estoy pidiendo que lo veas. Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y verlo escrito frente a tus ojos. Cuando el problema existe solo como una sensación, angustia, miedo, resignación, tu cerebro lo procesa como una emoción y se paraliza. Pero cuando esa misma realidad se convierte en números concretos, anotados en un papel, algo cambia en tu cerebro. La parte racional por fin se activa y el problema deja de ser una nube de ansiedad y se convierte en información. Y la información se puede trabajar, la angustia no. Bueno, en ese momento Carlos y Marta anotaron absolutamente todo. Y la verdad que lo que pasó los angustió bastante más. Se quedaron un rato largo en silencio mirando el papel porque había gastos y categorías que ellos no los tomaban como algo propio, lo que le prestaban a Carla sin fecha de devolución, lo que le daban a Nicolás para sus gastos fijos sin condición, la diferencia del geriátrico, que afrontaban solos sin haber explorado ninguna otra opción. Ojo que esto no es un juicio sobre si está bien o está mal ayudar a tus seres queridos. Es simplemente para ver que los recursos existen. Nada más que no hay nadie que los esté administrando de manera consciente. Así que empieza hoy. Tu tarea del día 1 es anotar. Anota sin filtrar nada, sin juzgarte. Solamente tenés que mirar la realidad de tus números tal y como es. En el día 2 vas a elegir dónde querés que empiece el cambio. En el día 2 solamente te vas a hacer una pregunta. ¿Qué 3 cosas podrías modificar sin que tu calidad de vida se caiga de golpe? Solamente 3 cosas. Acá no se trata de que te prohíbas nada. Tampoco vas a hacer recortes a lo loco de golpe. Ni tenés que sentirte culpable por nada. Simplemente vamos a ver qué se puede modificar hoy en este momento para empezar a transformar tu realidad económica. Marta, por ejemplo, decidió dar de baja el cable porque no veían nunca la tele y hacía un montón de tiempo que lo venían pagando, porque sí, porque formaba parte de un combo, nada más. Carlos, por ejemplo, se tomaba un café todos los días en una estación de servicio y decidió dejar de hacer eso y llevarse un termo con café desde su casa. Cuando Carlos decidió tomar esa decisión, puso una cara un poco triste. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa, Carlos? ¿No querés dejar el cafecito? Y me dice, la verdad que va a ser difícil porque ya es una costumbre para mí. Es como un momento de tranquilidad antes de meterme en el caos de la ciudad, en el tráfico y en todo lo que implica el trabajo de taxista, ¿no? Entonces yo ahí le dije, te entiendo perfecto, pero el momento de tranquilidad en realidad no está en el café, está en el ritual. Y el ritual lo podés seguir haciendo. En vez de ir a la estación de servicio y pagarle a alguien por ese momento, por ese ritual, podés llevarte tu termo con café, te sentas en una plaza, piola, haces contacto con la naturaleza y tenés el ritual y ese momento de vida igual. Eso es separar el valor real de lo que necesitas del costo de cómo lo obtenés. Y si vos lográs aplicar esa distinción consistentemente, te puedo asegurar que va a cambiar más tu economía que cualquier presupuesto. Ponete a pensar hoy en el día 2, ¿cuáles son tus 3? En el día 3 vamos a crear tu primera victoria concreta.
Cuando vi a Carlos y a Marta ese tercer día, tenían una cara de, esto no está funcionando, estoy haciendo un esfuerzo enorme y acá no está pasando nada. Literalmente me lo dijeron, sentían que estaban sacrificando cosas para ahorrar una cantidad tan pequeñita que no alcanzaba para nada, que sentían que la diferencia con todo lo que debían era tan grande como querer ponerle una curita a algo que necesitaba cirugía. Literalmente me dijo eso Carlos. Y lamentablemente ese es el momento más peligroso de todo el proceso, no porque el método no funcione, sino porque el cerebro hace exactamente eso. Compara lo poco que tiene con lo mucho que le falta y saca la conclusión de que no vale la pena continuar. Pero ese razonamiento tiene un error de base que es muy importante entender. Confunde el tamaño del resultado con el valor del cambio. En ese momento yo les pregunté, ¿cuánto dinero tienen ahora que hace 3 días no tenían? Hicieron silencio y lo calcularon mentalmente. Y por primera vez había un número. No era gigante, no era una locura, no era nada exagerado, pero era suyo, era real, existía. Entonces yo les dije, obviamente este número no es su libertad financiera todavía, pero es algo mucho más importante, es evidencia. Es una prueba para tu cerebro de que puedes tomar una decisión diferente y sostenerla durante 3 días, que no es poco. Y cuando el cerebro tiene una evidencia de que puede, empieza a creer que puede. Cuando cree que puede, puede más. Les pedí que pusieran ese dinero adentro de un sobre y que escribieran arriba lo que ellos quisieran. Y que lo guardaran a donde lo pudieran ver, no para no usarlo nunca, sino como un recordatorio de lo que son capaces de hacer. Así que haz eso, busca un sobre y empieza a guardar dinero, lo que sea, no pienses que es poquito. Ponele el nombre que vos quieras, escribí lo que quieras y empezá a separar, a pagarte a vos primero, como dice Kiyosaki. Empezá a separar un mínimo porcentaje para vos. Esa es tu primera victoria. En el día 4 vamos a reemplazar el hábito, no el placer. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando queremos cambiar nuestra relación con el dinero es creer que el cambio exige privación, que para ahorrar hay que sufrir y que darse placer es el problema. Pero eso no funciona. No funciona porque el cerebro no acepta el vacío. Cuando quitas un hábito sin reemplazarlo por algo que cubra la misma necesidad, activa el estrés y tarde o temprano volves al mismo hábito original con más fuerza que antes. Y ojo, porque eso no es falta de voluntad, es biología básica. Así que la solución no es eliminar, es reemplazar. Marta tenía el hábito de comprarse algo rico, algo dulce en la panadería antes de entrar a trabajar. No era un gasto enorme, pero era diario, era constante. Cuando lo analizamos juntos, lo que ella extrañaba no era esa compra en sí, no era el producto, no era la factura o la pedazo de torta que compraba en la panadería. Era ese momento de pausa, comprar algo cálido, algo dulce, algo propio justo antes de meterse en una jornada de trabajo físico intenso en la casa de otras personas. Ese momento importaba, no había que eliminarlo, había que hacerlo suyo de otra manera. Así que lo que hicimos fue algo simple, se preparó algo en casa la noche anterior y el resultado fue mucho mejor que pasar por la panadería a comprar, porque era algo que ella se había cocinado para ella misma, un mimo para ella. Se conservó el ritual, pero cambió el costo. Antes de eliminar cualquier gasto, hacete esta pregunta. ¿Qué necesidad real está cubriendo este hábito? ¿Y cómo puedo cubrirla de otra manera? En el día 5 vamos a aprender a poner límites económicos. Este es el día más difícil sin ninguna duda. Y lo es porque no es un problema financiero. Es un problema emocional disfrazado problema financiero. Como ya te conté, Carlos y Marta llevaban décadas siendo lo que resolvían para el resto. Para los hijos, para los padres, para los hermanos, para cualquier persona que apareciera frente a ellos con una necesidad. Dar era su forma de estar en el mundo, su forma de sentirse valiosos, su forma de existir dentro de la familia. Si no podían dar, se sentían vacíos, mezquinos, inútiles, egoístas. Ese día 5 me tocó a mí también la parte incómoda, preguntarles a Carlos y a Marta cuánto tiempo hacía que Nicolás no trabajaba. Cuando hice la pregunta, que fue incómoda, ellos también se incomodaron, se pusieron en silencio y me contestaron casi 2 años. Y bueno, ahí yo seguí indagando y les pregunté si ya habían tenido la conversación con Nicolás para preguntarle cuándo él iba a empezar a aportar algo para los gastos de casa y para empezar a solventar sus propios gastos personales. Carlos me miró con una cara de un poco cansado y algo de vergüenza y me contestó, se lo decimos, pero muy por encima porque no queremos que se sienta mal, no queremos que piense que no lo queremos, preferimos aguantar nosotros un poco más. Lamentablemente, ahí está la trampa.
una trampa construida con amor, que es la peor clase de trampa, porque es la más difícil de ver. Cuando seguís resolviendo la vida de un adulto que puede resolverla solo, no lo estás protegiendo. Lo estás privando de la oportunidad de construir su propio valor, su propia confianza, su propia capacidad. Y al mismo tiempo te estás dañando a vos, porque cada peso que sale sin condición es un peso menos que va a tu jubilación, a tu salud, a tu propia seguridad futura. Quiero que escuches esto con mucha atención. Decir que no a tiempo no es abandono. Es el acto de amor más responsable que existe, porque dentro de 10 o 15 años, cuando vos literalmente no puedas más, cuando ya no puedas sostener el ritmo del trabajo, esas mismas personas a las que hoy le das todo son las personas que se van a tener que hacer cargo de vos. Si nunca les enseñaste a ser responsables de sí mismas, ¿con qué van a poder ayudarte? La conversación difícil de hoy es infinitamente más barata que las consecuencias de no tenerla. Día 6. Pone tus habilidades a trabajar para vos. Cuando el cerebro empieza a sentir que tiene un poco más de control sobre su situación, ocurre algo interesante. Empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. El modo escasez se abre un poco y ahí aparecen ideas que antes no podían entrar. El día 6 es sobre crear más. Ese día le pregunté a Carlos, además de manejar el taxi, ¿qué más sabes hacer? Me miró como si la pregunta no tuviese una respuesta obvia. Y me dice, sé de autos. Con el tiempo aprendí a hacerle el mantenimiento porque no podía pagarle a alguien para que lo haga. Cambio el aceite, las pastillas de freno, los filtros, cosas así. Y le tiré la idea. ¿Y qué pasa si ofreces ese servicio a tus vecinos, a los conocidos del barrio, los días que tenés libres del taxi? Me dijo, honestamente nunca lo había pensado, siempre lo hago para mí y para algunos amigos. Ah, qué bien, le digo. O sea que ahí tenés otra entradita, tus amigos te pagan para eso. No, no, me dice, yo lo hago gratis. Para amigos, es gratis. En ese momento no le dije nada, pero lo pensé, ahí tenemos otro problema. A Marta le pregunté lo mismo, me dijo que cocinaba muy bien, que de hecho cada vez que había una reunión siempre era la encargada de cocinar porque a todos les gustaba los sabores de sus recetas y que siempre terminaban pidiéndoselas. Y entonces le pregunté, ¿y por qué no vendes comida hecha o no vendes un recetario? Lo que me contestó se me quedó muy grabado, porque ahí tuve otro insight, pero ese es para otro video. Me contestó, nunca se me ocurrió que alguien pagaría por algo que hago yo. Eso es exactamente lo que pasa cuando crecemos sin educación financiera y obviamente con una mentalidad de escasez. Asumimos que todo lo que sabemos hacer, que es mucho, no tiene valor económico, que trabajar para otros es lo natural y que cobrar lo propio es para otras personas, no para nosotros. Ojo, no te estoy pidiendo que pongas un negocio de un día para el otro, te estoy pidiendo que identifiques una habilidad que ya tenés, que otras personas necesitan y que des un solo primer paso esta semana. Un cliente busca, una sola vez, solo para que tu cerebro tenga evidencia de que es posible. Lo que sabes tiene valor. El problema es que nadie te enseñó a cobrarlo. Llegamos al día 7, el momento de entender de qué se trata realmente todo esto. El séptimo día no es sobre dinero, es sobre identidad. Carlos y Marta llegaron a este séptimo día completamente distintos. No habían resuelto sus deudas, no habían acumulado una fortuna, pero habían hecho algo que no habían hecho en 40 años de trabajo juntos. Habían tomado decisiones pensando por primera vez en ellos. Y ese día, el día 7, Carlos me dijo algo que yo me quedé pensando durante mucho tiempo. Yo creí que si yo paraba, todo se caía, que yo era el sostén de todo, pero en estos días me di cuenta que la familia ya se puede sostener sola, y de hecho lo hace. Yo creía que era indispensable, pero me di cuenta que pensaba eso porque era mucho más fácil que preguntarme qué quería yo para mí. Marta estuvo de acuerdo y sumó que ella siempre había pensado que ocuparse de sí misma, pensar en sí misma, era ser egoísta, pero que lo había reinterpretado y que en ese momento ella pensaba que no cuidarse era ser irresponsable. Eso, exactamente eso, lo que yo llamo reprogramación mental financiera. No es aprender a hacer un presupuesto, no es memorizarse conceptos de inversión, es recuperar la convicción profunda de que tu vida merece ser cuidada, de que vos también estás en la lista, de que priorizarte no es abandonar a nadie, al contrario, es lo más honesto, lo más sostenible y lo más amoroso que podés hacer. La práctica de los 7 días no cambia tu economía en una semana, pero sí cambia tu mirada. Cuando cambia la mirada, cambia lo que elegís. Y cuando cambia lo que elegís, cambia todo lo demás. No de golpe,
pero para siempre. Carlos hoy tiene 63 años, Marta tiene 60. Los dos siguen trabajando. Carlos sigue manteniendo el trabajo de taxista, Marta sigue trabajando en casas de familia. No resolvieron todo de un día para el otro, pero hoy ya tienen su fondo de reserva. Empezaron un emprendimiento. Carlos puso un taller en el garage de su casa para cambiar aceite y filtro. Nicolás trabaja con él. Marta empezó a vender recetarios por internet. Carla la ayuda con la parte del marketing. El camino fue lento, hubo tropiezos, hubo momentos en los que quisieron volver a los viejos hábitos. Pero algo cambió que los hizo no volver atrás. Tener esa conversación tensa y difícil con Nicolás y con Carla. También con los hermanos de Marta, para que colaboren con el geriátrico. Su vida cambió por completo. Hoy disfrutan más de sus trabajos. Incluso Carlos trabaja menos horas en el taxi, Marta empezó a elegir un poco más sus clientes porque están generando ingresos en paralelo. Eso es el primer paso para una transformación. Están construyendo un futuro mejor, un retiro mejor, en el que no van a ser una carga ni para Carla ni para Nicolás. Hace un par de días Carlos me dijo algo que me motivó a crear este video. Lo que cambió no fue el dinero, Nati. Lo que cambió fue que empezamos a tratarnos como personas que valen. Y la verdad es que Carlos tiene razón, porque cuando te tratas así, todo lo demás empieza a cambiar. Y eso es lo que yo quiero para cada persona que se detiene a mirar mis videos. Si llegaste hasta acá, hay una razón. Quizás te viste reflejado en Carlos, en Marta o en los dos. Quizás pensaste en tu papá, en tu mamá, en una tía querida o en alguien que trabaja sin parar y que llega a cierta edad sin nada que respalde ese esfuerzo. O quizás te viste a vos mismo, en ese lugar donde uno trabaja, cumple, da, sostiene y sin embargo siente que el piso no está del todo firme. Quiero que escuches atentamente esto. Si estás en esa situación, eso no es el resultado de ser irresponsable. Es el resultado de que nadie te enseñó que tenés derecho a priorizar. Nadie en la escuela enseña eso. Nadie en el trabajo. Muchas veces tampoco en la familia. Porque tampoco ellos lo aprendieron. Pero lo que no se aprende de chico, se puede aprender de grande. A cualquier edad. Los 7 días que te conté hoy no son el final del camino. Son solo el primer paso. Y el primer paso siempre es el más importante, porque es el que demuestra que el camino existe. Hoy te pido una sola cosa. Empecé el día 1. Anota tus gastos de la semana. Solo eso, nada más por ahora. Y si este video te movió algo, si te viste reflejado en alguna de estas historias, si pensaste en alguien que lo necesita o si sentiste que era el momento indicado, escribí en los comentarios, empiezo hoy. Leo todos los comentarios, siempre. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video.